Hola, hoy vamos a hablar de un tema clave para entender cómo funciona nuestro cuerpo a nivel celular. Y esta función se llama la respiración celular. Primero, vamos a definir qué es la respiración celular. Es el proceso por el cual nuestras células obtienen energías a partir de nutrientes como la glucosa para producir algo muy valioso, que es el ATP. El ATP es como la moneda energética de la célula. Recordemos que todo este proceso ocurre principalmente en las mitocondrias. Por eso se conocen como las centrales energéticas de la célula. Vamos a recalcar que existen dos tipos de respiración celular, la aeróbica y la anaeróbica. La aeróbica es aquella respiración celular que sí utiliza el oxígeno y que produce ATP a mayor cantidad. Pero por otro lado tenemos la respiración anaeróbica, que no utiliza oxígeno, pero por lo tanto produce menos ATP, como en algunos músculos cuando hacemos ejercicio intenso. Pero siempre recordamos que la más eficiente es la aeróbica, la que sí utiliza oxígeno, y es la que vamos a ver hoy. Primero tenemos la fase llamada glucólisis. Esta ocurre en el citoplasma. Es la única que ocurre en el citoplasma y que no necesita oxígeno. Aquí una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos se rompe en 2 moléculas de piruvato, cada una con 3 carbonos. Aquí se producen 2 ATP. También se produce NAD, que es como paquetitos de electrones que se usarán después. La segunda fase se llama reacción preparatoria y sucede dentro de la mitocondria, específicamente en la matriz mitocondrial. Aquí cada piruvato se convierte en un compuesto llamado acetil-CoA y se libera dióxido de carbono. También se forma más NADH que lleva electrones a la última fase. Bueno, ahora vamos con el ciclo del ácido cítrico, más bien conocido como el ciclo de Krebs. Esta es la tercera fase. Aquí el acetil-CoA entra a una serie de reacciones cíclicas donde se libera más CO2, o sea, dióxido de carbono, y se forman 2 ATP y se producen varios NADH y FADH2. Todo esto sigue preparando energía para la etapa final. Luego tenemos la fase 4, la cadena de transportes de electrones. Llegamos a la cadena de transporte de electrones que ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Aquí los electrones de NADH y FADH2 viajan por una cadena de proteínas, generando un montón de ATP, alrededor de 32 moléculas. Para que esto funcione se necesita de oxígeno, que actúa como el receptor final de los electrones y por eso al final se forma agua, H2O. El piruvato es el producto final de la glucólisis. Cuando existe oxígeno, el piruvato entra a la mitocondria y se descompone para formar CO2 y H2O. Si no hay oxígeno, se metaboliza en el plasma por un proceso llamado fermentación, que proporciona solo 2 ATPs por molécula de glucosa. Fuera de las mitocondrias, la glucólisis en su proceso genera 2 ATPs. En el ciclo de Krebs también se generan 2 ATPs. O sea, en sí se generan 4, pero las ganancias netas son 2. Y luego, por último, en la cadena de transporte se generan alrededor de 34 ATPs, dándonos un total de 38 ATPs. Esto genera el 39% de la energía disponible en glucosa. El resto de los ATPs se pierden en reacciones como el calor. Entonces, después de la cadena de transporte de electrones, ¿todo este proceso ya terminó? Sí, esta es la última etapa de la respiración aeróbica. Se generó ATP, se reoxidaron NADH y FADH, convirtiéndose de nuevo en NAD y FAD para utilizarse de nuevo en la glucólisis y el ciclo de Krebs.
se formó agua y se liberó CO2, o sea, dióxido de carbono, como desecho. Pero, ¿qué hace la célula después? Utiliza el ATP para realizar sus funciones, como el transporte activo, contracción muscular, síntesis de proteínas, entre otras funciones. El dióxido de carbono se elimina, o sea, en nosotros los humanos lo exhalamos, y el H2O, o sea, el agua, puede utilizarse dentro de la célula o eliminarse según sea necesario. Y bueno, así es como una simple molécula de glucosa se convierte en vida. La respiración celular es mucho más que una serie de reacciones químicas. Es la forma en que cada célula de nuestro cuerpo consigue energía para funcionar, moverse, saltar, correr, vivir. Desde la glucosa hasta el ATP, pasando por enzimas, electrones, oxígeno y un trabajo celular increíblemente coordinado. Es como una fábrica microscópica de energía perfecta. Todo esto sucede literalmente dentro de nosotros en cada segundo sin que nosotros lo notemos. Eso es increíble, ¿no? Gracias a este esfuerzo constante podemos respirar, pensar, vivir, estudiar, inclusive hacer este video. Entonces, espero que hayan entendido. Nos vemos en la próxima.